Y ya les vengo anunciando que platiqué también esta tarde de martes con el senador del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero. La alianza PAN-PRI-PRD debe dejar los discursos de autoengaño triunfalistas y admitir que no se logró derrotar a Morena. Esta tarde platiqué con Gustavo Madero, por supuesto hablamos del resultado electoral, pero también de lo que se requiere de la oposición, no solamente del PAN, sino de los otros partidos políticos y de la democracia en México y un poquito más en Latinoamérica. Aquí les presento la charla con el senador Gustavo Madero. Entonces, estimados amigos, pues aquí estamos ya listos con el senador Gustavo Madero, quien junto con el gobernador de Chihuahua recientemente hicieron pues una evaluación muy crítica de la derrota del Partido Acción Nacional. Senador, gracias por esta entrevista para La Octava y para el programa En Contexto que tengo el honor de conducir. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por tu programa. Muchísimas gracias. Senador, esta evaluación, este autoengaño que ustedes mencionaron respecto a que no le habían quitado realmente la posibilidad de una mayoría calificada al presidente para hacer cambios constitucionales, en fin, ¿cómo se puede traducir de aquí al 2024? ¿Qué debe hacer, pues, esta oposición a Andrés Manuel López Obrador para tener una propuesta viable que recupere el terreno perdido? Bueno, el resumen es que para el 2024, los que estamos preocupados por el rumbo del país y creemos que Andrés Manuel, que obtuvo pues todo el capital político para impulsar los grandes cambios de México y que pues no se han dado, que defraudó en ese sentido, la oposición no hemos logrado construir una alternativa, y que después de la elección Morena avanzó 2 casillas para ganar el 24 y el PAN retrocedió 2 casillas. El PAN y la oposición, estos vamos por México, va por México, ¿no? Y esto lo digo no con ánimos de fregar, ni de criticar, ni de hacer daño, sino de tratar de encontrar lo que tú planteas. ¿Qué se requiere? ¿Qué nos falta? Y nos falta mucho, la neta. Nos falta lo mero principal. Los triunfos fueron pocos. Siempre en todas las elecciones intermedias, Rubén, hay un reflujo de las votaciones por el desgaste natural de los gobiernos que ganaron la presidencial. Los partidos en el gobierno retroceden. Y para serte franco, Morena fue de los que menos ha retrocedido de los gobiernos en los últimos 30 años. Todos habían perdido, el que menos, 44 curules y algunos hasta 66. Sí. Morena solo retrocedió 27. Entonces, y eso que se juntó lo impensable, el PAN con el PRI y con el PRD, los 3 grandes partidos dominantes de la historia política de los últimos 90 años se juntaron y no logramos arrebatarle la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Primero, no confundirse, hubo grandes retrocesos, estas derrotas en las gubernaturas es lo más elocuente, es lo que más me quieren hacer valer los avances en la Ciudad de México, en el Estado de México, como avances importantes, los cuales son muy, sobre todo, ¿qué te diré? Con mucha connotación. Pero si estuvieras jugando ajedrez es como si estuvieras ganando muchos peones y perdiendo alfiles, reinas y torres. Claro. Porque perder gobernaturas y ganar alcaldías, por más emblemáticas que sean las alcaldías, no equivalen. Entonces, eso es lo que sucedió. Ganamos alcaldías, perdimos gubernaturas. Y en el Congreso Morena no ganó la mayoría calificada en el 2018. Sí, ¿no? La obtuvo mediante 2 mecanismos. Uno, el mecanismo de la sobrerepresentación, que le dio casi 40 diputados y pasó del 43% que obtuvo Juntos Haremos Historia en la votación, 43%, pasó al 51%. Después se vino todito el Partido Verde
que había ido en alianza con MIR y con el PRI, se pasó a Morena. Después la mitad del PRD se pasó a Morena y algunos diputados del PAN y del PRI se fueron a Morena. Y con eso, Morena hoy en la 64 legislatura tiene 2/3 partes, pero no la ganó en las urnas. Entonces hoy celebramos que no ganó en las urnas las mayoría calificada, es un autoengaño. Íbamos, no hay que negarlo, intentábamos ganar la mayoría simple para que el presidente tuviera que sentarse con otros partidos a discutir el presupuesto y las leyes. Lo que sí se logró con Donald Trump en su intermedia, que pierde frente a los demócratas y tiene que sentarse con quien más le caía gordo a Donald Trump, que era Nancy Pelosi, para negociar. Eso es lo que aspirábamos aquí en México. Lo que pasa es que nos autoengañamos y decir, no, hombre, le quitamos la mayoría calificada. Bueno, Marco Cortés se ha visto triunfalista, ¿no? En ese sentido. Totalmente, pero no nomás Marco, el Alito y el Zambrano, hombre, salieron ahí a echar campanas al vuelo y todos perdieron gubernaturas. Sí. El PRI perdió las 8, el PRD perdió la única que tenía y el PAN perdió la mitad de las que estuvieron en disputa. El PAN tiene un problema serio para el año que entra, Rubén. El año que entra hay 6 gubernaturas y de estas 6 gubernaturas, 4 son del PAN y 2 del PRI. Y pregúntame cómo nos va a ir. A ver si están tan contentos para decir que vamos muy bien. Yo había dicho y recientemente que entrevisté a Diego Fernández de Ceballos en el contexto en la octava, le dije a Diego lo que verdaderamente creo. Esto de PRI, PAN, PRD me parece una promiscuidad política contra natura. Y él me dijo que era una lectura equivocada de mi parte. ¿Usted qué me dice? Pues es que ya estamos muy promiscuos todos. Sí, la política ya se ha vuelto promiscua. Morena con el PES y con el Verde, sí. Todos somos promiscuos. No me digas que aquí son buenos y aquí son malos. No, yo estoy de acuerdo. Ya valió el experimento. Ya no hay los partidos de ideologías. Ya no hay. Y esto también tampoco hay que escandalizarse. Es un fenómeno del mundo mundial, de la modernidad. Se llama la crisis de los partidos políticos y la crisis de representatividad. Y de las ideologías. Ahora nomás parece haber una ideología mundial. Sí, los ciudadanos ya no se sienten representados por nadie. Esto es muy delicado. Entonces, quien logra capitalizar el descontento se vuelve el gran triunfador. Muchos de estos son movimientos populistas, que radicalizan y polarizan mucho, ¿no? Hay una fatiga de las democracias del mundo, pero el caso de México es más grave porque los partidos tradicionales ahorita estamos postrados, no solo diezmados en tamaño, sino nos quitaron ya las banderas, la narrativa, no tenemos causas, liderazgos ni credibilidad, y esto es muy delicado y es donde yo quiero llevar la discusión. Incluso los votos que obtuvimos no fueron por nosotros, fueron anti-Morena, fue por el miedo y el odio que se ha venido sembrando y que gacho que voten por ti por eso. Yo le llamo el fenómeno de Keiko Fujimori de Perú. Sí. La gente se dividió y se dijo, oye, vota por Keiko, pues no porque fuera una fregonería. Sí. Está acusada de muchas cosas, incluso de corrupción. Claro. Pero los que tenían miedo que ganara Pedro Castillo, creo que se llama. Pedro Castillo, sí, el profesor Pedro Castillo. El profesor, decían, espérate, pues, entonces hemos llegado los partidos a una trampa, a ponerle a los ciudadanos, obligarlos a que elijan entre algo malo y algo menos malo. Sí. Así estamos. Y entonces la única solución que ahorita se me ocurre a mí para romper este hechizo son arrebatarle a los partidos la selección de los candidatos, no la elección de los candidatos. Los candidatos, hay 2 momentos, cuando se selecciona quién va a ser el candidato y cuando se eligen las urnas. Pero el primer momento eso es clave. Es donde está capturado por las élites de los partidos, Rubén. Sí. Vamos a poner el dedo en esa llaga para tratar de romperlo. El gobernador Corral presentó una iniciativa que se llama la iniciativa PASO. PASO son las siglas, el acrónimo de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para obligar a todos los partidos a que en un mismo día salgan y se abran a la ciudadanía para mostrarle quiénes son sus candidatos
y los ciudadanos puedan intervenir e incidir. Son organizaciones de interés público. Me recuerda, perdón que le interrumpa, me recuerda una frase de alguien que decía: la democracia es el sagrado privilegio que tiene el votante de elegir a alguien o de votar por alguien que ha sido elegido de antemano. Y se pone luego el ejemplo de, bueno, vota por la Coca-Cola o vota por la Pepsi-Cola y viva la democracia. No, pues estamos mal. Entonces hay que perfeccionar la democracia en México. Yo creo que la democracia, México y América Latina, Rubén, mi reflexión, creo que es una enfermedad más amplia que la de México. La padecemos muchos países latinoamericanos. Tiene que ver con una cultura en donde nos falta ciudadanía, nos faltan instituciones, nuestras democracias son muy frágiles, muy imberbes. Sí. Y está en riesgo que caigamos en manos de una persona. Andrés Manuel puede ser buenísimo, puede ser de la fregada, pero estamos en manos de lo que él decida. Y esto no puede ser en un país de 120 millones de mexicanos, de habitantes, ¿no? Oiga, ¿qué le pasó al PAN después de 12 años? Vicente Fox y Felipe Calderón. Una docena que algunos ven como la docena trágica. No, tampoco. A ver, mira, la verdad es que yo no creo eso de que los ciudadanos buenos y los políticos malos. Los políticos no vienen de Marte, salen de la sociedad. Tenemos una responsabilidad la sociedad. Hagámonos cargo. Aguantamos 70 años al PRI. Esta sociedad es una tontería. ¿Por qué no nos sacudimos al PRI en 70 años? ¿Qué creíamos que nos iba a salir gratis esa hegemonía de un partido monopolista? Pues no, nos costó un atrofiado. Se metieron muchas formas de hacer política clientelar, paternalista. Los mexicanos hoy seguimos esperando que el papá gobierno sea el que te resuelva todo, Juan, y creo que nos falta por ahí elaborar un poco. ¿Qué le pasó al PAN? Pues el PAN cayó en el pragmatismo. El PAN se olvidó de sus principios y el PAN fue capturado. Y se volvió un instrumento no de los ciudadanos para cambiar a un país, sino los partidos hoy tienen dueño, no nomás el PAN, todos los partidos tienen dueño. Ya sea dueño, pues tienes al PT, tienes al Movimiento Ciudadano, tienes al Verde, pero también los que se quedan con el control accionario de los partidos, pues que son los chuchos en el PRD, o el grupo de Marco acá, o los alitos por allá. Entonces, esos dueños cooptan y hacen a sus partidos de la estatura de sus ambiciones, talentos e intereses. Por lo tanto, los vuelven pequeños. Y eso es lo que hemos caído. Entonces, los ciudadanos hoy están muy desilusionados de la política y de los políticos en el mundo, pero en México más, porque hemos perdido la esperanza de la propuesta. No veo propuesta. Incluso ese es un poco el déficit. No solo hay liderazgos, sino ya ni siquiera hay narrativa. La única narrativa es anti. Ahí sí nos unimos. No, hombre, no es por ahí. Andrés Manuel está mal, está cometiendo errores, me da miedo, es autoritario, está militarizando, lo que tú quieras. Pero si el problema no está ahí, el problema es que hemos sido capaces, país, no partidos, país, no hemos sido capaces. País. Porque ni siquiera los intelectuales, ni siquiera las universidades, los empresarios, nadie ha sido capaz de diseñar un proyecto de un futuro para México. Mira, yo volteas a ver el mundo, hay 200 países en el mundo, 198. Y tú dices, ¿a cuáles le va bien? ¿A cuál te quieres parecer tú? Y bueno, hay una mitad del país que se quiere parecer a un modelo, pero hay otra mitad que todavía no encuentra un modelo de consenso para decir, oye, pues yo me quiero parecer a Canadá, o yo me quiero parecer a Nueva Zelanda o Estados Unidos, o me quiero parecer a Francia, no sé, dame un modelo del país. Y yo creo que en eso sí tenemos la gran oportunidad. Hoy esta crisis nos puede ayudar a plantearnos una visión de futuro y empezar a construir un consenso de futuro de país. Se me antoja socialdemócrata,
Y si el PAN, PRI, PRD, que es una aberración ideológica, ayudara a construir un modelo socialdemócrata, porque ahí puede haber pues un punto de encuentro leve, tímido, pues tendría una fregonería, porque el mismo PRD pues desaprovechó y no construyeron una visión de izquierda moderna. No, y Andrés Manuel, pues no me digas que es una visión de izquierda moderna, y el PRI tampoco, entonces, y el PAN se me corrió a la derecha, entonces vamos construyendo ese proyecto. Esto lo veo como la gran oportunidad. Me parece un análisis de veras muy oportuno, muy, muy importante el que nos está haciendo y el que hizo en el artículo que, por cierto, compartí en Twitter. Le quiero hacer una última pregunta. Hoy también entrevisté a Ricardo Monreal. Le dije, Ricardo, dicen que estás ardido porque no ganaste tú la candidatura al gobierno del Distrito Federal y que ahora actuaste en contra de tu propio partido. Bueno, él ya me respondió. Algo parecido dicen de usted, que está ardido porque no fue el candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua y que por eso ahora está criticando al PAN. Cuando yo estudié comunicación social, se llama la retórica de la argumentación. Cuando no tienes argumentos, descalificas. Es lo más chafa que hay. Es pinchísimo. Es decir, no, hombre, es que estás hablando por la idea. Dame un argumento, cabrón. Te estoy hablando, sí, te estoy dando datos. Te estoy hablando de ideas, conceptos. Sí. Te estás yendo por las ramas. Yo perdí la interna contra Maru Campos y acepté el resultado. Ya, vuelta a la página, vamos a hablar de cosas interesantes. No te atrapes, no te quedes con esa retórica de la argumentación tan elemental y pinchurrienta que es el tratar de descalificarte a ti y no a tus ideas. Claro. Yo la dejaría. Muy bien. Oiga, ¿cuál es su futuro inmediato? ¿Cómo se ve Gustavo Madero? No me voy a salir del PAN todavía, no me voy a salir del PAN, porque te voy a decir por qué. No me gusta el PAN que tenemos, pero de lo que veo es el que tiene la mejor configuración para construir algo. Entonces tenemos que cuidarlo, pero está difícil. Entonces quiero aprovechar que el PAN tiene una renovación de la dirigencia en este segundo semestre, no para polarizar y dar más, sino tratar de decir, oye, el PAN tiene esta gran oportunidad, hombre. El PAN era un partido de ideas, de conceptos, visionario, tenía unos pensadores de gran calado. Sí, la verdad. Y ahorita sí. no los veo. Yo recuerdo cuando eran candidatos para todavía era Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, Madrazo y Carlos Castillo Peraza. Puro. Entonces yo hice un planteamiento sobre la problemática del agua a futuro de la Ciudad de México. Y déjeme decirle que Castillo Peraza manejaba al dedillo la problemática. En paz descanse. Ese era el PAN. El PAN decía la técnica como camino de salvación, la técnica, las ideas. Ese era, hemos perdido, antes teníamos grandes tribunos, gente no solo que tenía una gran capacidad de oratoria y de argumentación, sino sobre todo formación, causas, historias. Oiga, José Ángel Conchello con el hoyo de la dona, el problema de las armas, era genial, lo entrevisté varias veces y de veras, era genial. Se perdió todo eso. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues sí, hombre, pero tenemos que modificar el poder, tenemos que reformar el poder. La reforma de Estado es la gran reforma pendiente de México, la reforma del Estado, no las reformas políticas, que es cómo llegar al poder, sino la reforma del Estado, que es cómo funciona el poder, para qué quieres el poder. Pues ahí estamos. Muy bien, senador Madero, le agradezco muchísimo este espacio para En Contexto aquí en La Octava. Gracias y le pido que estemos en contacto. A tus órdenes, un saludo. Gracias, Rubén. Gracias, qué amable. Bien, pues gracias a Ricardo Monreal y también al senador Gustavo Madero. Mañana miércoles